Bueno, decía que me quedo con el recuerdo del aplauso de recién, que agradezco, así como la convocatoria de la asociación también, no saben qué inconsciencia han hecho. Pero, bueno, cuando vemos estas actividades de recursos humanos tan interesantes y que gratamente... ¿Se podrá bajar un toque la luz? Así se llega después, no porque lo importante sea esto en esta, sino que en las próximas puede haber información. De paso se disimulan los cabezazos, ya a esta hora. Digo, sí, pues empieza a verlo. ¿No? Decimos, bueno, generalmente nos dejan para el final hablar de un tema que suele ser pesado, con relaciones laborales. Cuando nos invitaron dijeron, bueno, hablen del contexto 2013, relaciones laborales, y dijimos, bueno, ya que estamos en octubre, agreguemos para un poco de peso, ¿no? Creo que con esto vamos bien. Hablemos también de las perspectivas 2014, así nos vamos bien preocupados en todo caso. La verdad, la primera pregunta para hacer, yo no sé, a mí, ¿cómo hacía magia? Pero a mí no me funciona. Yo voy a dedo. Para hacer una breve introducción, y encarando el tema desde la gestión de recursos humanos en Argentina y cuál es el modelo o qué necesita. Un poco de realidad, ¿no? Para ver si nos dan el tiempo que creo que nos merecemos o necesitamos, y además para replantear en todos ustedes, la mayoría con responsabilidades de gestión en recursos humanos, lo que entendemos que es una oportunidad de realineamiento con las áreas estratégicas de la compañía. Digo, para los que miran todavía con recelo a aquellos directores de marketing o comerciales o de producción que ganan algo más todavía o tienen más beneficios o mejor celular o la cochera mejor ubicada, no sé. Pero, digamos, la pregunta es, ¿involucra la gestión de recursos humanos en Argentina? ¿Realmente involucra hoy mayoritariamente aspectos y herramientas soft? Y ahí como vamos a ironizar un poco, ¿no? Con herramientas soft, digo, todo esto que es súper importante, ¿no? Las encuestas de clima, encuestas 360, no sé si son pruebas de skaters ya o tipos de encuestas, pero hay todos los formatos posibles, temas de capacitación, comunicaciones, políticas de todo tipo, lo que yo llamo la intelectualización de toda una cantidad de temas que, si lo vemos realmente en perspectiva, pero es la problemática de la gestión de recursos humanos en una compañía, a veces son un micro problema, que hay que atender, por supuesto. Todo esto, ¿no? Solapamientos, talentos, desarrollos de carrera, etcétera, 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 para otros bla, 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 según a quién se lo cuenten. Pero digo, realmente, esto es lo importante, digo, esto es lo necesario, yo creo que es súper importante, ¿no? En la medida que sea necesario y en su justa medida. Porque si no, lo que empieza a pensar el CEO cuando se escucha y empieza a escuchar todos los programas que tenemos de capacitación para este año, se imagina algo así, que ese es el manual de políticas de capacitación, o de golpe estamos con un montón de trabajo en equipo, todos estos modelos que son muy cool, pero que en pocas veces, que no sé si llegan a reflejar muchas veces el real interés que tiene el resto de la organización respecto de lo que necesita de gestión de recursos humanos, entonces de los responsables de la gestión de recursos humanos. Entonces digo, es, como decíamos recién, la gestión de recursos humanos realmente involucra mayoritariamente aspectos y herramientas soft, o es esencialmente condicionada y exigida de las relaciones laborales, lo que llaman algunos el hard. Y digo esto también porque acá todo, ya que ahora está de moda echarle la culpa a los 90, digo, está estigmatizada esa década, más allá de algunos que le guardan algún tipo de buen recuerdo, pero no todos han sido malas experiencias, pero digo, de los 90, en lo que es exactamente gestión de recursos humanos, podemos decir que sí nos dejó quizás una pequeña herencia pesada, porque digamos, antes de los 90, recursos humanos era la jefatura de personal. No había otra concepción. O sea, antes de los 90, de los 80 para atrás, era el jefe de personal. Y por ahí estaba en planta, y las oficinas lindas, la planta estaba en algún lugar interior, las oficinas lindas en el centro, estaba todo el resto de la organización. Jefatura de personal estaba en planta y nos decía cada tanto qué es lo que sucedía. A partir de los 90, de alguna manera viene toda esta tendencia de redimensionar el área, el clima de negocios que se vivió en algún momento, la estabilidad que también se vivió, la inercia de lo político que permitió quizás
avanzar en el ámbito de las negociaciones convencionales con los modelos, con los convenios colectivos de trabajo de empresa y demás, hizo que muchos directores, de los que en ese momento, de esa camada de directores de recursos humanos, empezara a creer que con una docena de palabras en inglés y algún PowerPoint, que en ese momento era casi mágico, se llevaba puesto al dirigente gremial más pesado, y en realidad no se daba cuenta que era si se dejaba ganar o si daba a entender que entregaba algo que este ansioso yuppie le pedía, en realidad era por otra razón de tipo político y no por un tema de habilidad. Entonces, quizás lo que nos dejaron los 90, sí, esta suerte de redimensionamiento y de sobrevaluación de un montón de herramientas que son útiles, son necesarias, pero a veces también son modas y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando desde recursos humanos nos miramos hacia adentro, nos generamos un montón de actividades y una agenda anual llena de temas que quizás no son importantes para la organización, como lo importante es que no creemos que son para los propios recursos humanos. Y es un tema que tenemos que revisar, mal que nos pese, porque en definitiva lo que nos importa también de recursos humanos no solo ser eficientes, sino qué es lo que le producimos al resto de la organización y cómo nos ven. Entonces, cuando hablamos de lo hard, digo, es el resto de la organización y nosotros mismos, hoy, ¿en qué estamos pensando? Entonces, herramientas, ese microproblema de cómo retenemos, o puede ser, según la compañía, ¿no? Puede ser un gran problema. ¿Cómo retenemos ese talento? O si ese talento en realidad no lo queremos retener, ¿cómo hacemos para que se vaya? Porque, digamos, en nuestro caso, que somos con una suerte de observatorio, trabajamos en casi todo el país con empresas de distintas actividades de producción y de servicios, la verdad es que muchas veces hay consultas vinculadas a sistemas de incentivos para retener o para reconocer algún tipo de habilidad, pero muchas veces la preocupación es cumplir con lo convencional, a gatas pueden, y después ver cómo hacen para sacarse lo que les sobra. Y entonces, a veces son más programas de retiros voluntarios y cómo incentivamos o adornamos los retiros voluntarios que cómo retenemos talentos, ¿no? Que a veces no, pero digo, todo es importante, pero digo, ¿qué es más? ¿Qué es lo que insume más tiempo o qué es lo que el resto de la organización hoy busca de recursos humanos? Entonces nos pide, de cierta manera, que información periódica sobre evolución de paritarias, algún timing sobre conflictos sindicales, que ahora vamos a ver cuál es esa dimensión a la que entendemos que le tenemos que dar a esta palabra, desde recursos humanos en una compañía, y después cuál es el estatus real de la operación, en términos de cómo está el clima en la planta, y para eso quiere una respuesta en tiempo real, quiere una respuesta de hoy. Y no nos damos cuenta a veces que cuando nos preguntan cómo están las cosas en la planta, porque de operaciones se filtró algo y hay algún ruido en el directorio, nosotros estamos recién procesando los resultados del segundo semestre de 2011 en la encuesta de clima. Y a veces venimos como demorados en ese tipo de cuestiones y no damos respuesta. Y la verdad que a veces, acá hay uno que dio la cara y sacó el cartelito, ¿no? Pero digo, muchas veces en un vestuario, dos personas que empiezan a comentar, che, me liquidaron mal las horas extras, ¿qué habrá pasado? Finalmente se transforma en una asamblea y de un grupo de personas que estaban trabajando normalmente y en silencio, en 2 segundos, están todos, che, acá qué ha pasado, y en una hora la logística de todo gremio hace que ya rápidamente estemos en el medio de un gran lío que no supimos venir o que no supimos anticipar, y ahí es cuando a veces se da esta situación, es un chiste malo que no es de acá, digamos, pero donde ahí el delegado le dice, che, el gerente de recursos humanos le dice al delegado, bueno, che, dice que últimamente las cosas han cambiado y que ya no quiere hablar con ustedes. Entonces el delegado le dice, bueno, pero le habrás dicho que eso no puede ser. Dice, ¿qué te hace pensar que quiere seguir hablando conmigo también? O sea, acá está claro, y tenemos que tener claro, que tanto este pie, que es naturalmente una exageración, como este señor, que es el delegado, tienen futuro en la compañía, los dos van a seguir estando. O sea, si se da esta situación, el problema naturalmente está acá. Y ahí, de alguna manera, en esa simplificación, sintámonos todos nosotros desde recursos humanos, ¿no? Entonces, volvamos a esta simplificación, insisto. ¿Involucra mayoritariamente las herramientas soft o es esencialmente, está condicionada o exigida o tensionada por el clima de las relaciones laborales? Y acá está, cuando hablábamos hace un rato, con algo muy criterioso, no equivocar las prioridades de la empresa, ¿no? Entonces, la empresa que requiere, no sé si se llega a leer esto, requiere información precisa de contingencia,
no estamos terminando de procesar la encuesta ¿viste? Ese tipo de cosas. Requiere información concreta, ¿no? Necesita anticipar, prevenir o previsionar consecuencias. Y en ese sentido, ya hacía rato que veníamos hablando en algunos ámbitos de lo que es la nueva dimensión de las relaciones laborales. Y acá se dio una paradoja. Años atrás, cuando participamos en algún MBA y el perfil de top management, de top management que iba al MBA, este tema 10 años atrás no le importaba. O sea, realmente decía, no, si a mí de esto me habla el de recursos humanos, cada 15 o 20 días me hace un comentario, o sea, estoy informado, no lo necesito. Pero, honestamente, nosotros entendemos que estos últimos años ha cambiado, y en los últimos, te diría, 7 a 5 a 4 años, cada vez más las distintas áreas de negocio de la empresa quieren saber y quieren entender el fenómeno sindical argentino. Por un lado, porque lo seducen. Acá viene el CEO de afuera y generalmente lo primero que hace es conocer al secretario general. O sea, hay una suerte de seducción recíproca entre gerentes generales y líderes sindicales. Después trataremos de entender el porqué. Pero la verdad es que hoy interesa mucho el tema del clima sindical o entender esto que es casi a ver si es inexplicable o esotérico, del clima sindical en Argentina. Y eso es lo que nosotros vemos de alguna forma como una oportunidad para recursos humanos de reposicionarse estratégicamente dentro de la compañía. Entonces ya esto de la nueva dimensión, para nosotros creo que es viejo, creo que está desactualizado. Cuando hablamos de cómo llamar a la charla, relaciones laborales, entonces, y contexto 2013, como habían propuesto en la invitación, o sea, darle un poco de, ¿viste? 3D, hacernos los modernos, o si cuando vamos a entrar a ver un poco qué es lo que orienta, o qué cuestiones marcan un poco el ritmo, el timing de este tema, hablar de relaciones laborales y la dimensión desconocida, que sería bastante apropiado, pero digamos, no es más que con una pequeña tontería, digamos. Pero lo que nos importa, blinqueando los colores de aquel punto asterisco que hicimos, que lo que tenemos que entender es que relaciones laborales, en realidad hoy, es vista como un rol estratégico para toda área de la compañía. Y esa es la oportunidad que tenemos que ver y desarrollar. Perfecto, vamos a entender. Para entender esto, veamos qué es lo que cambió. Ha evolucionado el contexto. También una simplificación en términos de años o de periodos, de los 80 al 2001, ahí pusimos hasta el 2003, pero hasta la crisis del 2001, fue un proceso de baja sindicalización, no había negociación convencional, no había paritaria prácticamente. El salario de mercado superaba el de convenio colectivo. Para esa época, recuerdo, usted tomaba a una persona y le pagaban lo que el mercado salarial le indicaba. O sea, y quizás el básico de convenio, el salario mínimo vital y móvil, básico de convenio más adicionales eran un 40 o un 50% de esa remuneración. Por eso también se había relajado mucho el tema de categorías, de si pago o no liquido tal y adicional por título, en realidad yo pago un básico conformado superior que engloba todo esto. No tengo que ser muy prolijo con los conceptos del convenio porque primero nadie me lo controla. El sindicato hoy no tiene mucha presencia, hay baja sindicalización, está de moda este tema de comunicarnos directamente con la gente, no tener al gremio como intermediario. Y además en un contexto ideal de modelo sindical ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Sindicatos como estructuras cuasi mafiosas, digamos, se respetaban unos a otros. O sea, había los líderes sindicales, más allá de que hay gremios más importantes y menos importantes, estaban contentos de pertenecer a ese club y cada uno respetaba la quinta ajena y era orgulloso de la propia. Ahora, lamentablemente, nada es para siempre, por supuesto, hemos ido avanzando. Del 2004 en adelante, esto ha ido cambiando. Hay una alta sindicalización generada a partir del ritmo de las sucesivas paritarias. Los salarios convencionales superan al mercado. O sea, hoy ya ese piso que nos marcan cumplir con los convenios colectivos de trabajo igual al mercado cuando no lo supera. Esto, de hecho, envía a la informalidad a muchas actividades, a muchos sectores, sobre todo en el interior. Y un dato bien actual son los conflictos intra e intersindicales, que en contraposición a lo que era un modelo sindical ordenado, hoy lo que tenemos es un montón de personas peleándose por espacios de representación. Entonces tenemos conflictos intra e intersindicales, con nuevos formatos gremiales. Ya los sindicatos no son lo que estábamos acostumbrados o lo que creíamos conocer como sindicatos.
y hay anarquía en términos de representatividad. Ahora vamos a ver un poquito más qué significa eso. Y con un par de fotos, veamos, comparemos estos dos momentos. En aquel entonces, bueno, el señor Lorenzo Miguel, alguno de ustedes lo recordará, y la tapa de esa revista, que no hace hoy propaganda ninguna existente, hablaba de El dueño del país. Y en realidad, lo que era la UOM, y Lorenzo Miguel como líder de las 62 organizaciones, tenía una paritaria anual en ese entonces, y en el marco de esa paritaria, de alguna forma establecía una pauta que todos los demás tenían como referencia. Esa pauta o esa referencia, digamos, no es que negociaba la UOM y todos los demás cerraban por ese valor y no había otra paritaria. Porque entonces había algo muy sano en las paritarias y era que cada una de ellas, al menos, incorporaba en la negociación elementos de la propia actividad. O sea, no era lo mismo cerrar una paritaria para el sector bancario, si estamos en una época de altos dividendos o de un sector exportador, si el tipo de cambio era favorable para exportar, que de alguna otra actividad que quizás por alguna razón coyuntural o estacional estaba, digamos, el factor de corrección respecto de la pauta de referencia de la UOM de aquel entonces se ajustaba de acuerdo a la negociación sectorial y a las realidades del sector. Eso hoy, lamentablemente, se ha perdido. ¿Y hoy qué tenemos? Ahí una foto pegada con cinta scotch y con 5 caras, que digamos, lo que duran juntos, es una multiplicidad que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Siguiendo en la comparación de lo que eran las relaciones laborales en aquel entonces y lo que entendemos que son hoy. El concepto tradicional era una relación concentrada. ¿Qué se veía como relaciones laborales? Era la empresa que negocia con el sindicato de actividad. Ese frente de batalla, esa trinchera, la persona que iba por el lugar, por la compañía, era el hombre de relaciones laborales. Y eso era todo relaciones laborales para la empresa. Hoy entendemos que la realidad ya no es una relación concentrada, sino que involucra una multiplicidad de actores. ¿Sí? La empresa ya no interactúa solo con el sindicato de su actividad, sino que vemos que actúa con sindicato de actividades. El sindicato de actividad ya no es el mismo, hablábamos de problemas recién intra o intersindicales. Hoy ya no hay un gremio verticalista, o al menos no lo hay en todas las actividades. Entonces, cuando yo tengo una empresa, tengo que ver dónde está para ver qué gremio tengo y cómo está ese gremio en ese nivel, con el nivel nacional o con la Comisión Gremial Interna. Eso ya me genera una primera variación. Luego están los sindicatos profesionales o de actividades afines, que antes yo no tenía, digamos, el principio, el modelo sindical argentino de actividad con sindicato que estaba determinado por la actividad principal de una compañía. Hoy ya empezamos a ver, a partir de, por ejemplo, el ejemplo de la logística y del sindicato de camioneros, que hay sindicatos de profesiones que empiezan, como ya no diría a penetrar, nosotros diríamos de alguna manera a ingresar a todas las demás actividades. Entonces uno empieza a tener distintos gremios en ese frente donde antes tenía solo a los delegados de la planta. Después tenemos también contaminado ese ambiente, o sea, esta multiplicidad también se ve incidida o tiene la influencia de sindicatos que tienen fuerte presencia regional. Eso sucede mucho en muchas regiones del país y Rosario no es la excepción, luego lo vamos a charlar. Hay también algo que antes no existía, los sindicatos con simple inscripción o en proceso de formación. Antes decían, che, no, la ley no le reconoce derechos, si vos tenés simple inscripción o estás viendo cómo juntar firmas para ver si presentás ese expediente. Antes no eran interlocutores, hoy están en las mesas, porque si hoy hay un conflicto, si hay algo que hemos aprendido es que hay que resolverlo con los que tienen realmente representatividad y capacidad de manejar a la gente que está involucrada, ¿no? Luego, como si faltara poco, vamos a incorporar iniciativas representativas vacacionales. Nos supongamos acá la persona que no está en un sindicato institucional con personería gremial, tampoco está en uno que tramitó la inscripción y tampoco está en uno en formación, sino que un día se embanderó, se puso un poncho con la imagen del Che Guevara, se paró una máquina y empezó a vociferar. Entonces el supervisor lo primero, lo tenemos que rajar, digamos, dijo, si fuera Capusotto hubiera, loquito, ¿viste? Loquito, dice, lo tenemos que rajar, y resulta que el loquito, con un juez, con un abogado amigo, fue reinstalado, porque dicen este despido fue discriminatorio. Acá han despedido a una persona que estaba realizando una actividad representativa de reclamo colectivo, y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo tengo mi sindicato de actividad, acá tengo mi comisión gremial interna. No, eso es aparte. Además estaba que tiene esta vocación y el despido, por tanto, fue
se consideró discriminatorio, entonces porque la reinstalación y a partir de ahí intocable. La persona es intocable, tiene mejor protección que la ley 23.551 le da a los reales delegados. También pongo ahí autoconvocados, que es otra figura, y finalmente otros porque no son las únicas, ¿no? Digo autoconvocados, muchas veces el sindicato no tiene fuerte presencia, nadie se tomó el trabajo de crear un sindicato aparte, pero el problema de la planta existió, no se pudo, no se percibió, no hubo sensores que permitan, sensores de sensibilidad, ¿no? Percibir que eso estaba ocurriendo, y de golpe nos damos cuenta que si vuelvo a un ejemplo muy normal, por un par de liquidaciones de horas extras erróneas, porque un supervisor se equivocó, de golpe tenemos la planta tomada por muchachos, pero el sindicato no fue porque me llaman, pues yo tengo código con el gremio, dice el de relaciones laborales o de recursos humanos, tengo códigos, me avisan si van a hacer paro, ¿no? Todos lo llaman al gremio, no, yo no tengo nada que ver, ¿quiénes son? Y cuando empezás a ver, bueno, son un grupo de los muchachos que de alguna manera se sintieron afectados y terminan siendo interlocutores en ese complejo panorama de relaciones laborales. Siguiendo esta comparación, un elemento más para tratar de armar una de las ideas que quiero llegar. El concepto tradicional también era unipersonal, ese frente de relación entre la planta y el gremio. Generalmente era una persona, oficioso, que era el que nos traducía el dialecto sindical en la administración de la compañía, y estaba ya en la planta esperando que sucediera algo, y si no sucedía nada, quizás hasta inventándolo cada tanto para ser útil, ¿no? Sentirse necesario. Ahora hoy, la realidad contemporánea es que ya no es ese esquema unipersonal, sino que se trata de un equipo que a veces es no solo compuesto por gente de recursos humanos, y este equipo, no solo porque esté de moda la palabra, sino porque realmente así debe ser entendido, tiene que estar gestionando o debe estar monitoreando lo que yo denominamos un tablero de control. ¿Que involucre? Primero, los múltiples frentes de interacción de las compañías, que recién mencionábamos algunos, pero que además recién mencionamos los múltiples frentes solo respecto del abanico, del amplio espectro de abanico gremial que tenemos hoy de otro lado, donde antes había uno y hoy vemos cuántas alternativas gremiales puede haber, sino que además hoy tenemos que involucrar las empresas relacionadas con la compañía y empresas del grupo, los proveedores estratégicos, clientes, organismos gubernamentales, autoridades de aplicación, entes reglamentarios, gremios de información, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, el gran espectro de consecuencias, o sea, todo aquel frente en el cual pueda producirse un conflicto sindical que de alguna manera genere consecuencias en la operación o en la eficiencia de la compañía y en el cumplimiento de sus objetivos. Vamos a tratar de ir viendo quiénes pueden tener este tablero de control. Desde ya, primero interrelación con empresas vinculadas. Y ahí pongo Casa Matriz, para los que tienen alguna en algún otro lugar. ¿Por qué hoy ya también, fruto de la evolución de los modelos y los formatos de negocios, ya pocas son las empresas que tienen un perímetro y se agotan en sí mismas en términos de interdependencia? Cada vez más las empresas conforman grupos económicos, y esos grupos económicos entonces hacen que desde afuera cualquier observador enseguida sabe qué empresas, qué tipo de vinculaciones tienen las compañías, o dónde está la casa matriz, o qué tipo de políticas hay en ese lugar de origen donde está esa casa matriz, y muchas veces yo puedo tener un conflicto en el cual decido desde relaciones laborales tener una posición de dureza, y por solidaridad el sindicato de una empresa vinculada de otra actividad está parando, y me están llamando. Tengo que saber que ahí hay empresas, el timing de esas empresas vinculadas, cómo están en términos de relaciones laborales, o porque yo las puedo afectar o podemos estar generando consecuencias en la propia compañía. También cuando digo casa matriz, muchas veces produce más consecuencias o más efecto que hoy naturalmente todos los sindicatos manejan las herramientas informáticas y acceden a los blogs en distintos lugares del mundo. Entonces de golpe a una empresa francesa ingresan en algún blog o le hacen una denuncia en un ámbito internacional. A veces no es más que un mail o que ingresar simplemente en un blog haciendo algún tipo de manifestación en términos de discriminación o de medio ambiente o de moving o de lo que fuere, y entonces tenemos al director corporativo de Casa Matriz de Recursos Humanos interesado en este tema, que quizás no teníamos ni siquiera noción
de qué estaba sucediendo. Entonces, al haber diversas compañías, empieza a haber diversos sindicatos, porque podéis haber ya más de una actividad vinculada. Al haber diversas compañías, hay diversas actividades, y bueno, entran a jugar los entes reguladores y autoridades de aplicación. Muchas veces también uno, en relaciones laborales, en esa concepción tradicional de lo único que me importa es la discusión que tengo con mi referente gremial, adopto de nuevamente, veo el ejemplo básico, de mi posición de dureza, de aquí no me muevo, algo que nunca hay que decir, digo, porque digamos, se torna poco defendible en el mediano plazo, ya no iría ni siquiera en el largo. Y cuando digo aquí no me muevo, resulta que la misma compañía tenía en algún ente regulador 2 o 3 expedientes esperando ser aprobados, y los gremios que tienen naturalmente aceitadas relaciones políticas, resulta o casualidad que tienen llegada a ese ente regulador, y cuando yo voy a averiguar, no desde relaciones laborales, porque es otra el área que tiene esta responsabilidad, sí, porque no me sale este permiso, o no me sale este pedido, no me sale esto, resulta que te dicen, no, pará, pero vos estás en conflicto, o el mensaje es, anda a resolver el tema con fulano primero. Entonces te llama diciendo, che, vos, ¿cómo está el tema con fulano? Porque no me sale ninguno de estos expedientes que para la empresa son prioritarios y hacen al negocio, y estamos proyectando el futuro de la compañía en todos estos. Y vos, no, yo dije que de acá me muevo. Bueno, andá pensando cómo te movés, ¿viste? O vamos a tener que poner a alguien que se mueva un poquito, ¿viste? O que antes de decir eso por lo menos nos pregunte cómo estamos, porque estamos expuestos. Y hoy cuando hablamos de entes reguladores no solo tenemos que pensar en la nueva traza de una compañía aérea, a que si le sale o no le sale, y el timing político y demás. Hoy tenemos que pensar en que todos estamos, de alguna manera, solicitando aprobaciones de precios, de formatos, estamos tratando de ver si podemos importar algún bien de capital o algún insumo de producción. Entonces, digamos, cuando hablamos de entes reguladores en la Argentina, hablamos de algo que si bien oscila en el tiempo y que puede variar en su intensidad, pero en un momento que hoy es particularmente intenso. O sea, así que hay que tenerlos en lo que es ese tablero de control para tener una estrategia inteligente de relaciones laborales, ¿no? Ahí incluyo proveedores de insumos y servicios. ¿Por qué? Si yo se encargo. Y aparte tengo el mejor contrato comercial. Si no me entrega, tiene una penalidad que se la ejecuto y se la hago, no sé cuánto cobro. Está bien, perfecto, pero digamos, nos ha tocado casos de terminales automotrices que estaban prácticamente de novio con el sindicato, estaba funcionando todo perfecto, pero digamos, hoy ya son pocas las empresas que gestionan stocks de insumos de determinada magnitud. O sea, hoy cada uno, ya que además de esos circuitos, yo odio meter esas palabras, porque digamos, a mí me pensar que sea necesario hablar en otro idioma, hablamos, pero cuando habla just in time, cuando empezás a meter todas las palabras así, me parece como que de golpe uno que puede quedar medio sonso, por no decir rápidamente. Pero digamos, todos esos regímenes, como just in time, es cierto, digamos, y resulta que por un conflicto en la actividad del caucho, el proveedor de cubiertas no entregaba los equipos de cubiertas, y entonces no me alcanzaba a mí, en mi terminal automotriz, estar perfecto, pongamos por ejemplo con Esmata o con WOM, según cuál fuere. Porque no tenía ruedas, entonces estaba parada, y yo tenía esa excelente relación, tenía que estar de alguna manera afectándola, porque tenía que estar pensando en un régimen de suspensiones, porque tenía mi línea parada, subordinada ¿a qué? A que resuelvan el conflicto del neumático. Entonces, desde ya, como a mí no me... Digamos, el CEO de la compañía es uno solo. Digamos, la calentura cuando suceden estas cosas suele ser mayúscula. Y muchas veces uno cree que alcanza alguna excusa con decir, allá está el responsable o allá está el problema. Pero digamos, tratemos de ver cuánto más importante sería poder decir que uno trató de tener una actividad de prevención o de previsión con esto. ¿Qué quiere decir? Que si uno detecta en este tablero de control, digamos, que estamos conformando, y cada empresa lo conformará con distintos elementos de acuerdo a su realidad, que tenemos proveedores de insumos y servicios que son estratégicos, y tendremos que tener entonces en la agenda, más allá de todos los temas soft que vimos, digamos, una frecuencia de interacción con relaciones laborales de esas empresas y estar monitoreando cómo están los conflictos y las paritarias de esas actividades. Porque yo sé que entra, vuelvo al ejemplo, con Esmata ya cerré, perfecto, pero sé que en 2 meses está la paritaria del caucho. Entonces, este año, por las dudas, nosotros lo vamos a recomendar. Ahora, después de operaciones lo hacen, o compras lo admite, bueno, pero nosotros tenemos que, de alguna manera, recomendar tener un sobrestock de
de esas autopartes en forma previa que comience esa paritaria, porque estamos previendo, por algunas razones, que puede llegar a ser conflictiva. Tenemos que estar sobreestoqueados o tenemos que tener algún otro proveedor alternativo que por alguna razón X pueda sortear los problemas de producción que un conflicto se le generan. O sea, empezar a estudiar el mercado en términos de cómo me hago de ese insumo que yo necesito, más allá de que el contrato contemple el suicidio del responsable que no me entregue tiempo, porque a mí no me sirve. O sea, que sea pésimo para él no es bueno para mí. Digamos, yo necesito los cubiertos. Entonces, en los servicios, la logística es fundamental también, ¿no? Bueno, conflictos intra e intersindicales. Intrasindicales dentro del gremio que yo tengo como referente. Entonces, cuando yo tengo plantas en distintos lugares del país, a veces creo, o a veces creía en el modelo tradicional, che, pero no, yo ceno una vez por mes con el secretario general del sindicato, me llevo bárbaro, no tengo problemas, no tengo ni un delegado, ¿viste? O los tengo, pero están pintados. Y bueno, eso quizás antes servía, hoy ya creo que no es suficiente. Hoy hay que ver cómo están, tenemos a veces jurisdicciones que están desafiliadas o desfederadas, que no forman parte de las federaciones a nivel nacional, otras actividades tienen más de una federación. Y los intersindicales es cómo están hoy los distintos gremios que se pelean, los espacios de representación de una misma actividad. Y el campo de batalla en esos casos, lamentablemente, es la compañía. Bueno, sindicatos de formación los mencionamos recién. Hoy hablamos hace un rato de los jefes y demás. El destrato, digamos, el destrato que han tenido los fuera de convenio todos estos últimos años, no como una estrategia, sino como una realidad, una consecuencia, a partir del solapamiento sindical por un lado, del solapamiento salarial por un lado, y por el otro, de la pérdida de poder real, porque todos los blue collars o todos los convencionados, saben, muchas compañías hasta para aplicar una sanción disciplinaria tienen que pedir permiso al gremio. Muchas veces al que despidieron, al que suspendieron, tiene que estar retractándose y reincorporándolo. Y el supervisor queda afectado. Es más fácil hoy que pidan la cabeza de un supervisor del sindicato y que la empresa, más allá que no sea lo recomendable, por ahí tenga que acceder a que... entonces, han perdido mucho poder. Hoy y los supervisados con un par de horas extras ganan más que ellos. O sea, faltan y no pasa nada. O sea, digamos, entonces, hoy hay muchos sindicatos de formación de cuadros intermedios. O sea, de jerárquicos, de supervisores, de jefes, en muchas actividades. Entonces, es un tema también a tener en cuenta porque está sucediendo más de lo que uno cree. De hecho, hoy hay unas 50 o 60 presentaciones pendientes de tratamiento por el Ministerio de inscripciones y personales gremiales de sindicatos de mandos medios. Bueno, después, de acuerdo a donde estemos ubicados, vemos que la Argentina tiene un proceso electoral permanente, digamos, más allá de que hoy estemos en un proceso electoral, acá todo se mide en términos políticos y en incidencia política, y a veces según a la suerte que hayamos tenido, hoy es suerte, digamos, en su momento fue una decisión estratégica, donde estén locadas las plantas o los lugares de acá, ahí donde estemos dando servicios o teniendo operaciones, cómo están de alguna manera alineados políticamente los gobiernos locales, provinciales, nacionales. Esto tiene incidencia, ¿no? También. Pues el reporte y la interacción interna. Hoy ya, relaciones laborales no es solo un reporte, no tiene solo como reporte a recursos humanos, no es que bueno, el hombre de relaciones laborales que tenía por algún lugar en la planta habla con recursos humanos y él de alguna manera ve después cómo retransmite, sino que hoy las distintas áreas de la empresa necesitan dar información en tiempo real de muchas cosas y a veces hasta se saltan al de recursos humanos si es que no está debidamente en tema. Entonces empieza a haber una cantidad de reportes que van más allá de recursos humanos internamente y además eso es en cuanto a necesidades. Y en cuanto a la gestión de relaciones laborales, ahora vamos a ver cómo relaciones laborales tiene que tener interacción interna con otras áreas que de forma indirecta también van a estar gestionando relaciones laborales. Y finalmente un etcétera, etcétera, porque, digamos, en algún caso ustedes también me dirán, y yo además tengo tal o cual situación. Bueno, acá hace un rato veamos un poco el origen de nuestros problemas actuales. Esa foto pegada con cinta scotch, digamos, juntos, digamos, duran poco y nada. De hecho, esta foto se autodestruirá en 5 segundos. Mirá, digamos, no duran nada. Pero bueno, si jugáramos un póker y tiráramos 5 cartas, hoy lamentablemente son 5 ases, ¿no? Ahí están todos nuestros líderes sonrientes, o algunos no tanto, pero digo, bueno, caló en la...
¿Qué se supone en el modelo sindical que tiene la Argentina? Que hay una CGT como ente confederativo a donde de alguna manera se asocian todas las entidades de segundo grado de cada sindicato de actividad. O sea, la Federación de Comercio, por ejemplo, la Federación de Químicos, suponiendo que hubiera una sola, bueno, después vamos a ver que hay, pero vamos, se hace un plan en la CGT, porque la CGT tiene, si bien no tiene facultades para negociar colectivamente, porque está en un nivel superior, tiene ciertas facultades legales y ciertos ámbitos en los que participa, también previstos por la ley. Se supone que CGT hay una sola, sin embargo, digamos, en la Argentina, insisto, las alianzas duran poco y nada, y los liderazgos, cuando a veces veíamos, esto es un famoso un perfecto ejemplo de estructuras paralelas de liderazgos, ¿no? Cuando vemos, no, ¿qué hace, si el CGT es Moyano, ¿qué hace Barrio Nuevo si está para liderar y Moyano no se quiere correr? Bueno, hacemos una CGT contraria. ¿Qué hace el gobierno si Moyano deja de ser socio y Barrio Nuevo, que ya era el que estaba aparte, tampoco es confiable? Bueno, generamos la CGT oficial y hoy tenemos 3 CGT, que es una cosa bastante, cuando en realidad facultades legales tiene una sola, que es la de Moyano aún. Si bien para ejercer las facultades legales de la CGT, como por ejemplo integrar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el gobierno cita a la de Caló, que es la oficialista. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, nosotros, digamos, yo siempre digo, estudié Derecho y no me defino como abogado, porque como abogado creo que encorseta demasiado, digamos. Creo que el derecho es parte de una formación y te da posibilidades de ver la cosa de una perspectiva en la medida que no te encorsetes en el rol del abogado, ¿no? Pero porque el derecho, lamentablemente, en un país donde los conflictos son de intereses y se camuflan en derecho, y el derecho acá está más relativizado, digamos. Pero bueno, si la CGT como entidad admitía de alguna manera tener una oposición, es invocando el principio de libertad sindical, diciendo, che, la libertad sindical hace que no pueda haber un sindicato único o una única confederación. Entonces, como mientras no me dan la personería y la Argentina de alguna manera no honre los compromisos o los pactos o los tratados de libertad sindical de OIT, yo abro una entidad de nivel confederativo paralelo que es la CTA. Ahora, la CTA también tuvo sus desavenencias y cuando, digamos, quien quería, digamos, y hoy también tenemos al menos 2. Y me dirán, che, ya tenemos los 5 acá, pero hay un lugar en el medio. No es casualidad, digamos, está reservado para el amigo Segovia, los metrodelegados. Ustedes los habrán escuchado nombrar. Los metrodelegados son tan referentes como estos. ¿Tienen personería? No tienen personería. ¿Tienen inscripción? No la tienen. ¿Qué tienen? Tienen el manejo de una actividad que genera hoy, digamos, sensibilidad. O sea, paran los subtes en Buenos Aires y es problema, digamos, están todos los medios, en todos los zócalos periodísticos, permanentemente, digamos, y genera realmente un malestar enorme. Y dirán, che, no, ¿quiénes son los metrodelegados que son 5 o 6? ¿No? ¿Qué los une? Digamos, los une el espanto, los une que están en contra de todos los demás, pero entre ellos son lo más dispersos, digamos, no hay 2, si bien ahí, bueno, pusimos uno en la foto, son unos cuantos, no hay 2 que opinen lo mismo. Uno corre por izquierda al otro, el otro corre por izquierda a los otros 2, o sea, pero sin embargo, lo que tienen claro es que están parados en un 6º lugar, con lo cual, bueno, y ahora dirán, che, pero esto a mí no me preocupa, porque acá estamos en el litoral de alguna manera, estos son problemas que pasan a nivel nacional, pero yo decía, a nivel regional también suceden. Y vamos a usar un ejemplo cercano, digamos, acá tenemos cayó como un plomo, el amigo, alguno lo reconocerá, yo no sé, no quiero decir nombre, es Edgardo Quiroga, CGT San Lorenzo. Y dirán, bueno, CGT San Lorenzo, cuando él se está acomodando para ver cómo maneja los conflictos y demás, enseguida nos aparece otra CGT, pero ¿qué pasó? El aceitero Pablo Reguera, y dirán, che, pero bueno, son 2 muchachos, son 2 buenos muchachos, tienen años en la... ¿Por qué no? ¿Cómo no se van a poner de acuerdo? Digamos, ¿por qué no? Y ahí aparece de golpe por ahí sobrevolando el amigo Hermes Juárez, que también de alguna manera, digamos, entonces, en todos lugares, como empezamos a ver, con más o menos trascendencia a nivel del resto del país, pero existen estas situaciones que hacen, ¿por esto qué produce, más allá de mucho quilombo? Que los múltiples sindicatos que hay en la zona, en definitiva, estén viendo cómo están alineados con respecto a cada uno de ellos. Y a su vez cada uno de ellos tiene una pertenencia política que es variable y que es cíclica, y hace que entonces un sindicato que de golpe era oficialista
Entonces, por más que hoy tenía un mal momento en la planta, sé que no me va a parar, porque no es un momento apropiadamente, digamos, apropiado de lo político para ellos. Entonces vamos a poder conversar de golpe por un cambio en este escenario, en un momento en el que estoy bien. No, necesita que para un paro no sé dónde, en Buenos Aires, que acá no tendría ningún efecto, o una marcha en Buenos Aires, que acá tendría efecto neutro, de golpe me está pidiendo que en un colectivo tiene que llevar al 80% de la dotación, en micro. Entonces, no solo se lleva a la gente y yo tengo un paro que de otra manera no hubiera tenido repercusión, sino que además tengo que pagarle los micros. Vamos a sacarlo antes de que se ofendan de forma. Entonces la idea es entender relaciones laborales, verla como un equipo mixto e interconectado. Mixto no por lo del cupo femenino, en recursos humanos siempre hay muchas mujeres, esto es una buena muestra, pero mixto porque digamos, tiene gente con diversas formaciones o diversas áreas, e interconectado en la compañía, ya no es más un apéndice que se podía extirpar ahí en la planta. Y uno de los debates que están planteando en algunos lugares, a partir de esta situación que yo les decía en los MBAs, donde hoy el top management de las distintas compañías cada vez le importa más este tema, y donde a veces uno no lo puede creer, pero las responsables o los directores de recursos humanos es como le tienen asquito, es como no se quieren meter en lo gremial. Dicen, no, yo estoy en todo ese otro planning fantástico de todo el tema soft, porque aparte le tienen miedo, porque aparte en lo gremial a veces las cosas salen mal, y si salen mal a veces hay fusibles. Entonces, ¿quién salta si el tema sale mal? Ahora, lo que no podemos perder es la oportunidad de hacernos dueños, cuando hablo perdernos, me pongo en el lugar de recursos humanos, de hacernos dueños de este problema, de contenerlo, pues es una oportunidad, insisto, para realinearse estratégicamente dentro de la compañía. Porque cuando el directorio percibe que eso no sucede, que recursos humanos no se adueña con esta visión integral, efectiva del tema de relaciones laborales, y lo que ha hecho es generar estructuras paralelas. Yo he visto compañías donde digamos, se le ha hecho el planteo a la gente de recursos humanos y dijeron, donde me acuerdo una noche muy ingrata, en un conflicto donde tengo que ir a las 2 de la mañana a la Secretaría de Transporte y me encuentro con el gerente de relaciones laborales y el presidente de la compañía. Faltaba alguien que estaba en la casa, que era el director de recursos humanos en el medio. Lo llamo para entender un poco, antes de empezar a hablar, para entender qué estaba pasando. Digo, che, pero ¿qué pasa que estás acá? No, yo me estoy preservando. Me preservo porque entonces está el gerente. No, pará, pero acá está tu jefe también. ¿Preservando de qué? No, bueno, está bien. Tanto se preservó que al otro día, después de que pudimos resolver ese tema, tuve una charla y dijeron, mirá, acá lo que necesitamos es que vos estés sobre este tema. O sea, yo no puedo estar expuesto a que lo cachetearan, porque fue realmente un acto, fue indigno lo que sucedió, ya después se pudo resolver, al presidente de la compañía, una compañía importante y una persona extranjera, y este estaba preservado. Entonces le dijeron, mira, o vos te pones a cargo, o si no, está bien, vos sos muy importante para todo esto soft, todo perfecto, seguí encuestando, seguí haciendo esos manuales que vimos recién. Por favor, aclará que no pasa siempre. No. Yo estoy siendo caricaturesco en estas cosas. Porque aparte me dejan para el final, hay mucho, entre los cabezazos y lo que se hace tarde para ir a otro lugar, digo yo que tengo que generar algo de... No, pero me consta con tu presencia en cámaras. No. Yo estoy tratando de ver, para aquellos que no lo ven así, hacerlos despertar, pues es una oportunidad para ellos. Entonces digo, por eso ahí yo digo, es una oportunidad. ¿Y cuál es la experiencia? La experiencia es, en este caso, le dijeron, ok, perfecto, quedate haciendo esto y vamos a poner una dirección de relaciones laborales a la par. Y curiosamente esta dirección de relaciones laborales sí está alineada estratégicamente. O sea, está más cerca salarialmente con el de marketing y tiene cochera también en el primer subsuelo, no en el quinto subsuelo. ¿Entendés? O sea, ¿cuál es el auto de recursos humanos? Que tiene más abollones, puede ser que de más vueltas da, en Buenos Aires me refiero, ¿no? Para llegar al subsuelo, en los pasillos que son más angostos. Bueno, salgamos de eso, muchachos, no puede ser, porque yo soy proveedor de recursos humanos finalmente, también de legales, pero yo quiero ser proveedor de los estrellas, ¿viste? No quiero, ¿viste? Bueno, yo estoy tratando de despertarlo porque también. Entonces, y la interrelación, importante en esto, fundamental, no es solo recursos humanos, acá requiere involucramiento de toda la compañía. O sea, ser eficientes, ser efectivos en el tema de alguna manera, de acomodarnos frente a este panorama gremial tan particular que tiene la Argentina. Un escalón fundamental y después va a haber unos tips con respecto a este tema. Es mandos medios y supervisores. Así como recién decimos, vienen de una época de destrato, cada vez le exigimos más, le damos menos, más allá de
remuneraciones inteligentes, o no sé qué, ¿viste? O las que sabían ser inteligentes y luego se olvidaron. Pero ¿viste? La cuestión es que los mandos medios y los supervisores hoy son fundamentales. ¿Por qué? Porque son la cara de la compañía, más aún cuando el modelo operativo cada vez es más descentralizado. Ya no hay como antes una planta donde era silbato, entrada. Entonces, el supervisor era 100% operativo porque había una ventana más arriba de donde estaba el de recursos humanos mirando o vigilando. Y la supervisión de recursos humanos era desde ahí. Entonces, si alguno se había dormido, golpeaba el vidrio de arriba de recursos humanos. Eso ya cada vez más hoy uno da servicios, manda grupos de trabajo, equipos de trabajo, dotaciones a distintos lugares. Entonces, el responsable de ese grupo de trabajo, allí donde está, es la cara de la compañía para esa gente. Y esa persona, si bien no es el director de recursos humanos, de alguna forma está gestionando un grupo de trabajo, y hoy con la moda de los juicios por moving, por discriminación, por lo que fuera, esos estilos, esos liderazgos que a veces cultivamos y que generamos, si no hay determinados parámetros, cada uno lo hace a su manera. Y ese liderazgo, digamos, genera dispares regímenes de premios y castigos. Y está el que utiliza herramientas de recursos humanos como régimen disciplinario. Entonces dice, al que es bueno le doy las extras, al que es malo lo paso al turno de noche, o lo hago venir el fin de semana, y empiezan a venir los juicios que ya ustedes después ven venir, y a veces que son por problemas justamente en los mandos medios y en supervisión. Y eso nos afecta porque además nos generan los temas de discriminación, nos generan las reacciones de esta gente, y a veces provocan incluso, o son los más fáciles de provocar, porque están en una situación anímica particular, cuando un aspirante a delegado informal quiere ser de alguna manera consolidado, porque ya sabe cómo lo conoce, sabe cómo provocarle, sabe cómo hacerlo caer, y de alguna manera él lo sanciona y el otro va con la acción judicial que luego lo reinstalan y luego va a quedarse. Pero bueno, ¿cuáles son las interlocuciones? La interacción que tiene. Hablamos de mandos medios como un lugar estratégico, ahora lo vamos a ver un poquito más, y todas las distintas áreas de la compañía. ¿Por qué? Compras, porque tenemos que saber qué alternativas tenemos para abastecernos en caso de conflictos, proveedores, y después todas las áreas internas, producción, ventas, porque tiene que saber cuánto voy a poder vender. Yo antes decía, es muy fácil, yo voy a poder vender mi capacidad instalada, más o menos, que con mi dotación más unas horas extras sé que voy a poder producir tanto. Pero ahora de golpe no estoy contemplando, quizás tengo medidas gremiales, directas o indirectas, como estábamos viendo. Entonces eso me empieza a acotar las posibilidades de producción. O quizás no tengo la medida gremial yo, pero la tengo en la compra o en el proveedor de algún servicio. Entonces, hoy ventas que antes no le importaba, hoy quiere saber qué va a pasar. Y me va a hacer una pregunta de respuesta imposible, que es, contame en los próximos 12 meses cuántos días de paro voy a tener. O eso me lo va a preguntar la gente de producción. Me va a decir, bueno, yo tengo que hacer mis proyectos de producción. Para saber mis objetivos de producción y para poder ganar mi bono de fin de año, quiero saber, entonces quizás también va a estar estrechamente vinculado con el clima de relaciones laborales. Naturalmente la dirección que quiere saber todo esto. Así que en esto decimos, hay un nuevo rol para lo que es esta gente de relaciones laborales y para lo que entendemos recursos humanos adueñándose de este problema. Y entonces, cuando vemos que hubo dos contextos y muchos dicen, che, no, estas negociaciones son violentas como las de los 70, volvimos a los 70, dicen algunos, y otros dicen, ojalá volvamos, digamos, cuando uno escucha, ¿no? Ve los diarios. Digo, ¿qué decimos? ¿Tenemos que volver al artesano o al místico de los 70, 80, que en realidad era ese intérprete, era el que acuñó la frase del espíritu de la norma? No porque se le había muerto la tía Norma, ¿no? Sino porque en ese entonces iban al ministerio y muy sutil e inteligentemente traían el ministerio en ese momento, cuando se hacían las actas, no porque estuviera, me lo contaron. Me lo contaron. 8 carbónicos se utilizaban sin computadora, 8 carbónicos todos gastados. ¿Se imagina la última copia? Era lo mismo llevarte una hoja en blanco, pero con algunos puntos, quizás alguna marca. Entonces esa era la que iba a la compañía. Entonces, ¿quién interpretaba eso? Había que traer la tabla del juego de la copa y empezar a ver qué había querido decir. Ahora, no había archivo digital, con lo cual teníamos una cantidad de actas, que eran quinta o sexta o séptima copia de carbónico, que ese artesano místico, ahí devenido en arqueólogo, escondía sabiamente debajo de distintas piedras fundacionales de la planta, era el único que podía rehacer esa historia, con lo cual era estratégico e intocable, ¿no? Y solo en el lecho de muerte podía llegar a develar
¿Dónde estaban realmente? Bueno, pero digamos, era un valor. ¿Volvemos a ese o continuamos con el yuppie de los 90, que era ese bobo que de alguna manera creía que era, viste, perfecto, me los como crudo, tráemelo a mí, al sindicalista, tráemelo a mí, me lo como crudo, que yo le saqué la jornada promedio, decía, viste. En ese entonces, me acuerdo, era patético, ¿no? Porque esos temas que se ponen de moda y le digo, entendámoslos, veámoslo con perspectiva, porque en algunos temas estamos cayendo en lo mismo. Me acuerdo que se había puesto de moda la jornada promedio, los bancos de hora anuales. Entonces iban a lugares, voy a citar a otro, Adra, por ejemplo, y parecía que estaban en McDonald's, también otra empresa que han citado hoy, y que McDonald's como reconocimiento les van dando los pins de las áreas que han certificado como competencia. Bueno, entonces venían con los pins en Adra de yo tengo la jornada promedio, ¿viste? Yo la negocié. Pero a veces venían a preguntarte, che, no, venían con como decías vos, queremos jornada promedio, hacenos un borrador y vamos con el sindicato. Digo, ¿pero por qué te jornada promedio? Y no, porque tengo un montón de horas extras. Perfecto, pero digo, tenemos horas extras estacionales, en algún momento tenemos un pico de horas extras, versus algún momento donde estamos mandando a la gente a hacer mantenimiento o no sabemos qué hacer con la gente porque así como hay un pico de demanda, en otro momento hay un valle, ¿viste? O hay una depresión. Entonces, sí, modulando la jornada, digamos, en el año, digamos, dejo de pagar horas extras en una época digamos, y las compenso en ese momento. Digo, ahí sí, ahora dice, no, yo pago horas extras todo el año, ¿viste? Entonces usted es un problema de dotación, tenés que tomar más gente o tenés que bancarte el hecho de pagar horas extras. Pues si no, con la jornada promedio, ¿qué haces? Diferís el pago, digamos, los primeros 3, 4 meses pagás todas horas simples, aunque la gente haga turnos de 12 horas todo el día, y el resto del año pagás horas extras todo el año. O sea, no tenés ningún ahorro. No, pero yo quiero el PIN, yo quiero tener la jornada promedio. Y muchas veces no se dan cuenta de que en realidad no lo necesitaban. Y si hay alguien que sabe venderte caro y rápido algo que no necesitas, es el sindicalista. O sea, ¿viste? Encima, te la va a pelear un poquito, te la va a dar, pero te la va a dar y te va a sacar por eso, porque nada es gratis, algo que realmente no lo valía. Y bueno, finalmente es ninguno o la combinación, porque son dos extremos casi caricaturizados, es ninguno la combinación de ambos. Y la última opción, como si fuera un multiple choice, él no sabe y no contesta, pero en realidad el desafío es interpretar esta demanda, que no en todos lados suele ser el mismo, suele ser la misma, ¿no? Entonces veamos acá, esto seguramente no se va a leer muy bien, que es a propósito, no es para que después no lo consulten. Pero digo, este responsable de relaciones laborales, sea quien fuere, ojo, yo hablo de esto de relaciones laborales y hay empresas acá que quizás tienen una sola persona en recursos humanos que hace todo, bueno, todo y esto en todo caso, y después hay otras que tienen megaestructuras de relaciones laborales, porque tienen varias plantas, entonces hay empresas aéreas que tienen un director de relaciones laborales, un gerente para gremios de tierra, otro para gremios de aire, otro para aeropuertos de interior, otro para aeropuertos de... ¿viste? O sea, esto, pero digo, en cualquier formato, de momento que hay que cada tanto hablar con el sindicato, es bueno saber que necesitamos esto de esa persona. A ver, no me quiero correr el foco. Primero, que sea excelente negociador. Y acá, ojo, que la negociación sindical real es un oficio. Se la desarrolla empíricamente, digamos. Acá no hay curso, bueno, no, digamos, quizás haya buenos cursos, no quiero ir en contra del negocio de nadie, pero digo, es muy difícil que esto se pueda aprender, porque mientras uno va a estar preocupado en aplicar lo que aprendió, en si me siento con las piernas cruzadas, sí, si me pongo la corbata colorada, ¿viste? O qué se interpreta con tal gesto, está pasando en el medio y yo me estoy perdiendo el conflicto de intereses. Pues digamos, los sindicalistas como el Tero y algunos dicen, como las mujeres, nunca dicen realmente lo que quieren. Son medios elípticos, entonces hay que decodificar, porque a veces también está el apurado por ese tablero de control. Desde ya, por eso nos llevamos también con algunos sindicalistas. Mejor con algunas mujeres, digo, ¿no? Pero digo, es ahí cuando muchas veces por ese tablero de control vemos que de afuera nos llaman, resolveme este tema ya, porque justamente uno se hizo el duro o no entendió, y uno por resolverlo ya, a las primeras 4 cosas que le pide el sindicato dice, sí. Y pará, dice, te va a llamar, te va a pedir un cuarto de medio, te va a llevar al costado, y pará, todavía no te dije lo que quería. O sea, y estoy con los muchachos, todo esto ya te lo tengo que tomar, te tuviste que gastar todo esto y todavía no pudimos entender qué es lo que estaba pasando. Quizás era más barato, iba por otro lado, esto toma su tiempo y hay que entenderlo. Entonces, los modelos teóricos, generalmente de negociación, no tienen nada que ver con la negociación gremial, ¿sí?
Moderación, fundamentalmente, en la gestión de la relación con el sindicato. Moderación, porque si alguna vez nos va muy mal, ellos lo llaman de otra manera, le rompimos, no sé, la cabeza, dicen. Ellos dicen, pero si alguna vez fue muy mal, hay que saber de alguna manera asimilarlo, y si nos fue muy bien, tenemos que disimularlo, porque digamos, si algo que pasa rápido es el tiempo, a veces un gol que se grita en la cara por el entusiasmo, justamente de algún yupi o algún trasnochado, hace que, digamos, rápidamente, con cualquier otra excusa, terminamos renegociando aquello que ellos finalmente entendieron que había sido una mala negociación. Aparte, moderación en las gestiones, tenemos que entender que vivimos recién que los sindicatos hoy ya no es, está la Comisión Gremial Interna, está el sindicato de la jurisdicción, está la federación, y hay que ver cómo están todos, cómo se llevan. Yo si negocio un acta a nivel de empresa que quiero que se homologue, tengo que sentar, por ahí el negocio con el sindicato de la localidad, pero después para que se homologue tienen que ir a ratificar la federación y los delegados. Y quizás son estoy juntando 3 niveles en la misma mesa, que quizás no se juntan, pero no se mandan ni saludos para Navidad. Y se están juntando frutos. Entonces hay que ir llevando esa relación y gestionando esa negociación de forma tal de que todos se sientan informados, de que todos se sientan participados y que nadie a último momento se baje de la mesa. Bueno, respaldo institucional, fundamental. ¿Por qué digo así como, no sé cuál es esta atracción que tienen los sindicalistas, que seducen al management argentino y todos quieren tener alguna relación o todos creen que la tienen? Cuando hay alguien que negocia por la compañía no puede haber otros canales alternativos. En cuanto uno abre un canal alternativo, está desautorizando a este y ya prácticamente no sirve más, lo neutraliza, lo aniquila. Fundamental que conozca las técnicas de gestión de recursos humanos, de hecho, idealmente es una persona del área, idealmente es del área, pero quizás tanto o más importante que eso es que conozca amplio conocimiento técnico de la actividad. Si no, por ahí a veces lo mandan, no, anda a negociar un plus de productividad o no sé qué, y que a veces no, realmente nos vemos en algunas mesas que hay empresas que están poniendo gente que no conoce realmente lo que es la actividad. Y esto pasa cuando alguien llama a alguien a arreglatuti a la casa, y entonces el tipo te agarra y te dice, primero lo primero que dicen es, esto es la termocupla del niple, y ahí me va a matar, me va a cobrar cualquier cosa, porque uno ya empieza a escuchar palabras que no conoce. O sea, uno enseguida, aunque lo quiere disimular, se nota en la cara, porque están hablando de algo que no tiene la menor idea. Entonces, es muy importante conocer perfectamente la actividad. O sea, hay pequeñas cuestiones que desnudan que si uno realmente conoce o no a fondo de la actividad y los sindicalistas son especialistas para detectarlas. Bueno, luego tiene que haber la capacidad de formar a los cuadros expuestos. ¿Cuáles son los cuadros expuestos? Un ejemplo que recién decíamos eran los supervisores y los mandos medios. Tiene que tener conocimientos de alguna manera de lo que significa relacionarse con el gremio, porque el gremio, el delegado, está idealmente trabajando también. De hecho, los delegados que más daño hacen, a veces son los que más trabajan, pues son los que tomamos en esa crisis de crecimiento que tuvimos hace poco tiempo, que tratamos de hacer exámenes, hicimos los preocupacionales de ya, pero a veces los habitacionales, no sé si fuimos muy efectivos, se hicieron bien, se tomaron gente, digamos, de la diversidad política y cultural, es bienvenida desde ya, pero quizás empezamos a tomar gente con algunas ideas que a nosotros no nos importan, porque son irrelevantes, pero sabemos que son muy contrarias al sindicalismo tradicional de nuestra actividad, entonces empieza a haber ruidos, y esos aspirantes a delegados son los que más trabajan, muchas veces para empezar a consolidarse o a generar liderazgos, obviamente empiezan a chocar con ese nivel de jefaturas o de supervisión. Por eso hablamos que relaciones laborales, entonces ahí tiene que tener también como capacidad formar a esos cuadros expuestos. Y acá diríamos, ok, necesitamos a alguien que sea así, que tenga todos estos conocimientos, lo mejor sería ir a la competencia y robarnos al que tiene. Y decimos, ojo con eso, puede ser una solución. Pero digo, evitemos los compromisos gremiales preexistentes. Todas estas relaciones en el mediano plazo generan favores, débitos y créditos. Entonces no sea cuestión de que... Y uno sabe que eso ocurre cuando están en relaciones laborales. Entonces cuando yo traigo a alguien de afuera para tratar con el mismo sindicalismo con el que viene tratando hace muchos años, y voy a terminar pagando todos los favores que le hicieron cuando estaba en el destino anterior. Quizás así todo me sirva, pero bueno, tengámoslo en cuenta. Y si algo es ingrato o injusto, como último punto, ojo, es una posición a veces muy fusible,
debe poder alternarse o sustituirse. Entonces, por eso hablamos también de equipos. A veces hay personas que en una negociación se desgastan, que un conflicto lo puede llegar a dejar tambaleando. Entonces, a veces, sea con integrantes de este grupo que hablamos, de distintos referentes internos, que a veces una mesa de relaciones laborales tiene que haber gente del área de técnica, del área de producción y demás, o a veces lo nutren al equipo con asesores externos, muchas veces también. Que es mejor fusible a veces que un asesor externo que esté en el tema, pero digo, sepamos que muchas veces una negociación implica que se queme virtualmente al interlocutor de la compañía. Y además, tiene que tener la formación para trabajar en el nivel de reportes e interactuación que recién hablábamos, prácticamente de poder hablar desde con el supervisor y el empleado hasta con el CEO de la compañía, que un día lo va a llamar para saber a primera hora qué es lo que está sucediendo. A veces, hoy como ustedes saben que el paro ya está en la Constitución, y el paro en la Constitución dice que las entidades gremiales podrán negociar salarios, podrán recurrir a las autoridades en caso de que esa negociación no sea fructífera, podrán pedir la intermediación, la mediación y finalmente podrán parar. Hoy, digamos, se queman esas etapas y el paro como tal, que sería no concurrir al lugar de trabajo o habiendo concurrido a abstenerse de trabajar, hoy se transforma en cruzamos un micro o hacemos un piquete y la gente no entra a trabajar. Eso a veces sucede en el primer turno a las 6 de la mañana, a las 5:30, nosotros estamos todavía durmiendo, pero por CNN, con la diferencia horaria, lo está viendo la casa matriz en algún lugar y nos llaman por teléfono diciendo, ¿qué está pasando? ¿Dónde? Pero estamos tratando de inventar, tratando de poner crónica o TN rápidamente a ver si se entera y puede decir algo. Entonces, tiene que tener la capacidad de interactuar con todas estas personas a veces. Y a veces en represión de la compañía, porque también el conflicto de golpe que parecía una tontería en un lugar recóndito, termina siendo convocado por el ministro, porque termina siendo fundamental, estratégico, que hecho la zona de San Lorenzo es una buena exportadora de conflictos hacia la capital federal, y termina, esa persona de relaciones laborales termina, digamos, con la misma ropita, un día empezó a las 6 de la mañana hablando acá y terminó a las 7 de la noche estando en Alem 650 del Ministerio de Trabajo de la Nación, frente a Carlos Tomada, tratando de cerrar el conflicto. Y es la misma persona. Y no podemos decir, che, no, bajate y me subo yo. Quizás sí uno se pueda sumar, porque finalmente uno ya pueda sacar a ese que estaba, ¿no?, de la mesa, que aparte no tendría por qué hacerlo. Bueno, acá simplemente a modo de unos consejos finales, cómo organizarnos como empresas en este contexto de organizaciones emergentes. Ojalá las compañías tengan hoy todas sindicatos fuertes, con fuerte presencia dentro de sindicatos de la actividad, digo, institucionales con personería gremial. O sea, ha cambiado el paradigma en ese sentido. Pero si hay uno afuera, hay una nueva realidad que es la vulnerabilidad. Y para esto requiere, bueno, ahí son algunos tips. Hay que estar muy atentos y todas las áreas tienen que colaborar. ¿Por qué decimos? Pues en realidad hay que tomar conciencia integral, digamos, hay que involucrar en forma articulada distintas áreas de compañía, hablábamos de área de producción, todos los sectores que son responsables de la supervisión y demás, pues esto no es solo un problema de recursos humanos. O sea, pasa a ser de recursos humanos ideales cuando el problema está establecido. Antes de eso tenemos que tratar de evitarlo o al menos de detectarlo. Entonces, algo fundamental, hablando una vez más de los supervisores y de hoy cómo podemos revalorizarlos. Si es que, insisto, una vez cumplido el acuerdo paritario nos queda algún peso para darle algo a lo fuera de convenio, ¿no? Y revertimos esta tendencia que nos ha llevado al solapamiento. Pero digo, hoy la supervisión descentralizada, y esto es un fenómeno que cada vez más difundido, requiere del responsable como supervisor la incorporación de herramientas y gestión de recursos humanos y manejo de situaciones con estos referentes, no necesariamente delegados. Esto es indispensable. Entonces hoy la supervisión es estrictamente operativa, es insuficiente y es contingente. Esto también lo tiene que saber el tipo que no se quiere involucrar. O sea, hoy el responsable, el jefe, el supervisor, el líder de grupo, que no se quiere involucrar en esto y que quiere seguir a lo patrón de estancia, no, este me lo sacás porque no sé qué, a este me lo pasás de noche, a este me lo cambiás. O sea, ese hombre hoy genera problemas. Entonces, aquí hay que evitar caer en confrontación, evitar confrontación, caer en provocaciones, y esos perfiles son, ¿viste?, candidatos, no personalizar. Y acá digo son la imagen de la compañía. Entonces, frente a ese empleado del cual tiene la responsabilidad de alguna manera de liderar. Bueno. Y ya para terminar, cuando hablamos de contexto y fundamentalmente las perspectivas del 2014.
¿Qué vemos naturalmente en todo este escenario? Tensiones que ya hoy tenemos que ver que hay directas e indirectas. Y tenemos que tratar, en ese tablero que decíamos, ya que van a ser inevitables en muchos casos, por lo menos, de sí hay hacer una suerte de planning y plan de contingencia. ¿Y esto qué va a afectar? Va a afectar costos, previsibilidad. La previsibilidad, hablamos de cuánto, cuándo voy a producir, cuánto, cómo voy a poder distribuir una vez producido, y la conflictividad. ¿Y por qué? Bueno, primero, con un signo más, los reposicionamientos sindicales y políticos en este contexto de múltiples liderazgos, y donde además también siempre hubo una relación tradicional entre lo que era el justicialismo y el movimiento y el sindicalismo. Ahora, hoy hay esto es descriptivo, no valorativo, ¿no? Ahora, hoy hay tantas vertientes de lo que se supone el originario justicialismo, y digamos, eso hacia abajo se traduce en tantas vertientes también como sindicalismos hay, sobre todo en momentos como el actual. Entonces, estos reposicionamientos continúan. Continúa más también con signo positivo, como que van a ir creciendo, las pujas por espacios de representatividad. O sea, hoy los sindicalistas quieren ampliar su base de recaudación y de representación. Antes decían, quiero afiliar a más. Hoy la gente se afilia, porque aparte sabe que la paritaria de alguna manera en los últimos años ha recompuesto el salario, o sea, le sirve. Y además, si no se afilia, igual por las cuotas solidarias que los gremios, que los acuerdos paritarios han incorporado en los últimos años, saben que pagan lo mismo. O sea, mejor pertenecer tiene su privilegio. Alguna marca ha dicho alguna vez, y eso hoy ha calado en todos los segmentos. Y esas pujas se dan en las compañías, insisto en esto, ¿no? Y los espacios de representatividad son aquellos que están de alguna manera desiertos. Por eso digo, qué bueno es tratar de hacer un coaching sobre, digamos, ya no sobre nuestros mandos medios también, que es importante, sobre nuestros jefes. Hoy la estructura de liderazgo paralela que necesito en la compañía es el sindicato. Hoy necesito que el sindicato esté fuerte en la compañía, tenga fuerte presencia institucional. Digamos, si no se dan las pujas por estos espacios de representatividad, que se vienen los de afuera, ¿no? Entonces, también un signo más, mayor sindicalización. ¿Por qué? Porque la tendencia es que haya cada vez más sindicatos, hay cada vez más pluralidad, cada vez más anarquía en esto, y a su vez, ahí menciono a la Corte Suprema, que en algunos fallos le ha extendido las facultades que la ley solo reserva a las entidades con personería gremial, a entidades que hoy solo tienen inscripción, a su vez también a los delegados, en casos, le ha reconocido delegados de sindicatos con simple inscripción, las tutelas que están reservadas para los delegados de entidades con personería y demás. Como un elemento también, ojalá se lea, de todas formas yo lo repito, es la evolución del poder adquisitivo de los salarios. Si bien fue muy importante en los últimos 7 años, restando el último año y medio, porque digamos, toda esta gran masa, ¿por qué hubo tanta sindicalización y tanta movilización por los gremios? Porque la verdad, en los últimos 7, 8 años creció muchísimo la cantidad de personal con empleo formal y convencionado. Eso fue acceder a la bancarización, al crédito y a un ritmo de crecimiento salarial que superaba la inflación. Ahora, el último año y medio, por efecto, bueno, dije inflación, no, creo que no, me equivoqué, pero fruto de la evolución del poder adquisitivo este último año y medio, donde quizás justamente al elevar los valores han dejado de percibir asignaciones familiares, han empezado a pagar impuestos a las ganancias y a su vez los precios se ve que no consumen productos de la canasta o van a lugares más caros o son, no sé, les gusta sufrir, digamos, compran. Pero evidentemente la evolución del poder adquisitivo de los salarios ha ido decreciendo este último año y medio y mucho, en un segmento en el cual enseguida se acostumbró, entre un buen salario más el acceso al crédito, a tener un nivel de consumo importante. O sea, y esto, cuando baja el nivel de consumo y cuando encima no puedo sostener algunas cosas a las que accedí, el humor cambia muchísimo. Entonces, esto está generando para el año que viene una preocupación y espero que lleguemos al año que viene sin que se reabran este año algunas paritarias, que creo que va a ser así. Bueno, digamos, creo que no se van a reabrir, digo, no quiero que no se van a reabrir, pero digo, esto está generando hacia el año que viene una gran expectativa de los empleados en las futuras paritarias. Y esto genera más tensión en los líderes sindicales. Y esa expectativa en las futuras paritarias se va a traducir en dos situaciones. En las pretensiones que va a haber, por un lado,
y quizás sí en el anticipo dentro del año que viene. O sea, dentro del año que viene, o sea, vamos a empezar a discutir antes de lo que estamos acostumbrados. Muchas veces, este año sobre todo, que ha habido mucha burocracia, sobre todo de parte del Ministerio, hubo paritarias que han tardado mucho en resolverse. Creo que el año que viene van a arrancar y van a terminar antes, y en este contexto, un signo negativo es las alternativas de negociación, que se acotan. Digamos, una herramienta que no digo que es buena, es mala, es constitucional, esto es otro tema. Digamos, pero dentro del conflicto de intereses y dentro de las posibilidades reales, económicas que por ahí tenían las compañías, las herramientas como las sumas no remunerativas en las paritarias han tenido estos últimos años un efecto importante, porque, digamos, un doble beneficio, porque está transformada parcialmente un costo bruto en un ingreso neto. Pues si no, la diferencia, ustedes saben, mejor que nadie, mejor que yo, que no soy bueno con los números, que es significativa. Bueno, este año se empezaron a caer algunos acuerdos al momento de ser homologados. El Ministerio empezó a observar algunos acuerdos porque, digamos, de alguna manera las partes no normativas eran significativas. Y finalmente, después de algunas gestiones y algunos dolores de cabeza, en los casos en los que homologó acuerdos con sumas normativas, dejó aclarado expresamente que no podrían ser prorrogadas ni estas, ni las que en el futuro se establecieran en su reemplazo o en su modificación, con lo cual creemos que es muy probable que el año que viene, digamos, no contemos directamente con esa herramienta. Así que, digamos, espero no haberlos dejado preocupados, y gracias por la paciencia que han tenido. Hasta aquí.